Si creías que todos los pastores de esta generación son de Dios, te equivocaste. Estamos seguros que casi todos hemos conocido a algún predicador que Dios no lo llamó. Y lo que es peor, hay muchos que siguen, escuchan y admiran un gran cúmulo de predicadores que no son de Dios, pero reciben sus mensajes y creen en todo lo que dicen. Pero la misma Biblia lo demuestra, que en los postreros tiempos desde que Cristo vino a la tierra, habrán falsos predicadores, y estos aumentarán más y más, mientras nos acercamos a la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo. Y las últimas investigaciones nos demuestran lo peligroso y lo masivo que está en el día de hoy. Casi el 70% de creyentes han caído en sus trampas. Y ruego a Dios que no seas parte de ese porcentaje. Y si hay un anhelo en ti por conocer la verdad de Dios, para tener un mayor discernimiento sobre esto, en este vídeo te mostraremos a 10 pastores muy peligrosos que están metidos en la iglesia hoy. Parte 2. En un vídeo anterior detallamos de 5 de ellos, y si quieres saber más acerca de estos, te dejaremos un enlace al final del vídeo, pero haremos un repaso rápidamente de los primeros 5 pastores peligrosos para la iglesia, y luego continuaremos con otros más. Hablamos en el número 10 de pastores que mezclan pensamientos humanos con Biblia, predicadores que mezclan filosofías humanas, ideas humanas con la Biblia. En el número 9 hablamos de pastores que introducen la psicología en las iglesias, colocando a hombres fundadores de este movimiento como Freud y Nietzsche en el mismo pedestal, en el mismo nivel que Dios y su palabra, de los cuales es muy peligroso que alguien haga esto y que alguien escuche y siga eso. En el número 8 hablamos de pastores que aplican estrategias de mercadeo, que ven a la iglesia como una empresa, un business, y no como un ministerio vivo, un ministerio que está para la gloria del Señor y vivir en base al Espíritu Santo y no por estrategias empresariales. En el número 7 tenemos a pastores que cobran por predicar, muy de moda hoy, en muchos pastores y cantantes, insertando ese sistema de lucro, tratando a la iglesia como un negocio mundano y no como Dios quiere que sea el ministerio. En el número 6 tenemos a pastores que introducen el emocionalismo en sus iglesias, de los cuales el 100% de aquellos que tienen esta intención, siempre son indefensos contra la herejía y el error, de los cuales los pastores anteriores tienen en su esencia este tipo de estrategia. Por eso es muy peligroso, porque hace que muchos tengan un sentido falso de seguridad. Ahora, continuando con más tipos peligrosos de predicadores, tenemos el siguiente, número 5, pastores que creen en algún tipo de herejía, y esto se está insertando de forma masiva el día de hoy. Cosas como que Dios es unitario, o que Jesús no es Dios, o que Dios es todo, que Dios es un árbol, que Dios es tu gato, que Dios es la olla de la cocina, que Dios es todo. Esto también es denominado a través de la historia como la herejía del panteísmo, lo cual muchos predicadores, muchos pastores, incluso cantantes cristianos, lo promueven con fuerza, haciendo que todo esto distorsione la Biblia, distorsione la fe. En la actualidad muchos creyentes están siendo permisivos con los errores de muchos, solo por el hecho de ser famoso predicador o cantante, pero lo que no se están dando cuenta es que están destruyendo sus vidas. Segunda de Timoteo 2:16 dice que los están conduciendo más y más a la impiedad. Ellos son impíos y llevan a la gente a la impiedad con ellos, trayendo herejías destructoras. Y el apóstol Pedro dice en segunda de Pedro 2, y muchos seguirán su sensualidad. Y las cifras lo demuestran. Hoy más del 65% de creyentes han sido engañados en esto. Y esta enseñanza impía prolifera una vida impía. Por eso aléjate inmediatamente de estos. Número 4. Pastores que promueven las riquezas terrenales. Comúnmente los encontraremos con enseñanzas heréticas de prosperidad, conocidas como las doctrinas de prosperidad, que al igual que los tipos de predicadores anteriores, generan un tipo de impiedad antibíblico que te alejan más y más de la verdad, para arrastrarte a buscar la felicidad aquí en la tierra y no en la verdadera felicidad que está puesta en la eternidad.
Ellos mienten al prometer éxito, salud y riquezas. Pero este evangelio de la prosperidad no tiene interés en el evangelio bíblico. Lo único que ofrece es prosperidad financiera. Les ofrece comodidades carnales, riquezas terrenales, bienestar físico a gente desesperada. Y muchos cayeron en sus artimañas. Los promotores de esta perversión son culpables de vender un evangelio falso, de traficar con la herejía. Y este tipo de predicadores han hecho del cristianismo una burla. Por eso el apóstol Pablo escribe que un anciano calificado no es codicioso de ganancias deshonestas, como dice Tito 1:7. Esa frase es traducida del griego que viene de aigros, que es inmundo, algo vergonzoso, y la palabra griega kerdos, que es ganancia, lucro, que significa codicia. Es decir, una persona que sin honestidad, sin integridad, busca riquezas, busca prosperidad material a cualquier costo. Y el apóstol Pablo dice que tales hombres no son aptos para el ministerio, derribando de esta forma a todos estos predicadores que fomentan esta mala doctrina de la prosperidad. Ahora, eso no significa que los pastores piadosos no merezcan ser cuidados por los creyentes, porque ellos tienen necesidades. Por eso Jesucristo dijo que el obrero es digno de su salario, como lo vemos en Lucas 10:7. Pero otra cosa es buscar las riquezas de forma antibíblica. Un pastor fiel es medido por la fidelidad al mensaje que ha sido llamado a predicar, sobresaliendo en que nunca se desvían del mensaje que fueron llamados a predicar, sin importar el precio, ni aún así el rechazo de muchos. Le pasó a Noé, le pasó a Jeremías, incluso a nuestro mismo Señor Jesucristo, y a muchos aquellos que predicaron la verdad. Ellos hablaron la verdad y fueron rechazados. Sin embargo, la palabra de Dios prevalece como estandarte por aquellos que recibimos esa preciosa labor. Número 3. Pastores que toleran el mundo. Estos toleran el pecado, toleran la sensualidad, toleran el libertinaje, lideran iglesias liberales que toleran lo carnal, toleran el show, el espectáculo, toleran la moda del mundo. Ellos dicen que son parte de la iglesia y enseñan la verdad, y cuando los oyes suenan bien, hasta suenan bíblicos. Pero si miramos detrás de su teología, veremos una moralidad contaminada y carnal. Segunda de Pedro 2:13 nos dice la Biblia, recibiendo el galardón de su injusticia, ya que tienen por delicia el gozar de deleites cada día. Estos son inmundicias y manchas, quienes aún mientras comen con vosotros, se recrean en sus errores. Te dicen que puedes tener a Cristo y aún así vivir como quieras. Te dicen que puedes ser cristiano como piensas, que puedes adorar a Dios como se te ocurra. Te dicen que puedes cantarle a Dios con un perreo cristiano, y eso dicen que es olor fragante. Y el versículo 19 nos dice que te promueven libertad. Te dicen que recibas a Jesús y no te preocupes por cómo vives, pero realmente son esclavos de corrupción. Por eso aléjate de inmediato de todos estos. Número 2. Cualquier pastor que se denomina apóstol o profeta. Dicen que Dios les dio una nueva revelación, que Dios los llamó tal y cual como les pasó a los 12 apóstoles. Pero estos son muy destructivos para la iglesia. Bajo sus encantos lograron posiciones de influencia y poder. Pero su operación es engañosa, es sutil. Ellos meten como contrabando su doctrina demoníaca, según ellos revelados por Dios. Pero el 100% de los que se denominan de esta forma dicen cosas que no están en la Biblia. Segunda de Pedro 2:1 dice de ellos: pero hubo también falsos profetas entre el pueblo, como habrá entre vosotros falsos maestros, que introducirán encubiertamente herejías destructoras. Lo que enseñan es obviamente opuesto a la verdad de Dios. Y el apóstol Pedro dice, y aunque digan ser un mensajero de Dios, son evidenciados por la caracterización de su enseñanza, porque son herejías destructivas. Esta enseñanza inventada por demonios, que reciben supuestamente nueva revelación, tienen la intención de llevar a la gente lejos de la verdad, porque el canon bíblico se cerró después de la escritura de Apocalipsis, y esto fue reconocida poco después en la iglesia antigua. Por eso Judas 3 dice de la fe que ha sido una vez dada a los santos, y advierte repetidamente contra la tolerancia de los falsos profetas. Por eso no hay más revelación. Dios me dijo, es un himno de este movimiento, pero una sola profecía no cumplida. Una sola.
dice la Biblia que será considerado como un falso profeta. Por eso no debe haber confusión en esta área. La enseñanza bíblica del cristianismo siempre ha afirmado que la revelación especial de Dios es restringida solo a las enseñanzas de las Escrituras. Por eso no hay más revelación. Número 1. Las denominadas pastoras mujeres. No vamos a encontrar el fruto más claro de desobediencia a la Biblia en las mujeres el día de hoy, al usurpar el pastorado que la Biblia ha otorgado solo para hombres piadosos, causa de esta rebelión. La sabiduría de la Biblia se distorsiona en estas personas, haciendo que los creyentes que las escuchan reciban cosas que no correspondan a la Biblia. Quizás pueden hablar un gran porcentaje del mensaje de las Escrituras, pero dentro está infiltrado el error. Dentro está infiltrado la confusión, porque nadie que desobedece a Dios puede tener la capacidad de discernir y entender la sabiduría de Dios. Primera de Corintios 14:34 lo afirma de forma tajante: vuestras mujeres callen en las congregaciones, porque no les es permitido hablar, sino que estén sujetas, como también la ley lo dice. En el idioma griego original, se refiere a un mandato universal, es decir, fue en aquel entonces, en aquella época, y así se va a mantener por siempre. No es un tema cultural como muchos erróneamente afirman. Esto es algo que debe ser así por siempre. Y la palabra indecoroso, el Espíritu Santo usó esta palabra de forma clara y minuciosa, que es aigros en el griego, y esto significa vergonzoso, inapropiado, algo que es una desgracia, un juicio reconocido en referencia a ese tipo de conducta. Por eso un gran predicador bíblico dijo una vez: quizás las mujeres pastoras son la evidencia más obvia de que las iglesias se han rebelado con la Biblia. Por eso tengamos mucho cuidado con estos tipos de predicadores, que definitivamente existen muchos más, pero lo hablaremos más adelante en otros vídeos. Más ahora, tengamos mucho cuidado de todo esto y aprendamos a discernir conforme a las Escrituras, para no ser engañados, para caminar por la verdad y proclamar la verdad, hasta el día que nuestro Señor Jesucristo venga por su iglesia. Gracias por ser parte del ministerio de la verdad de su palabra.